bueno, aumentar la capacidad del drenaje pluvial, ahí está planteado como si fuera más bien una meta, se entiende la acción, pero habría como que decir si lo que se quiere es, bueno, habría que decirlo en términos de la acción, que sería como realizar obras para aumentar la capacidad del drenaje pluvial. Luego, disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores por medio del trabajo en conjunto entre la comunidad y gobierno. Esto es un objetivo porque no me está diciendo cómo lo van a hacer. O sea, cómo vamos a disminuir la incidencia de enfermedades. ¿Qué tipo de trabajo se quiere hacer entre la comunidad y el gobierno? Campañas de limpieza, campañas educativas. Ahí hay que aterrizar y decir cómo voy a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas, ¿verdad? Y en función de eso habría que replantear la meta y el indicador, ¿verdad? En función de qué es lo que yo voy a hacer exactamente para disminuir la incidencia. Luego, propuesta de zonificación a nivel del cantón. Entonces, sería elaborar una propuesta para zonificar el nivel del cantón Dolores. Habría que generarle un verbo de acción. Cuando estamos redactando acciones, siempre debe haber un verbo de acción. Igual el que sigue, levantamiento censal de viviendas. Ahí tendrían que plantearlo como una acción y entonces sería levantar un censo de las viviendas e inmuebles en el cantón XX, pero tiene que ser redactado como una acción. Identificación de zonas o áreas a intervenir en manejo de obras, igual sería identificar las zonas o áreas a intervenir en manejo de obras. Tiene que estar planteado en infinitivo y como una acción. Establecer la producción de plantas, establecimiento de producción de plantas, viveros. Supongo que lo que quieren es un vivero, entonces es mejor decirlo directamente, no como establecimiento, ¿verdad? Sino sería como eh, establecer un vivero forestal y frutal. Luego, realizar una actualización de modelos hidráulicos para identificar zonas inundables, está bien. Ahí puede seguir bajando, María. El otro sería realizar obras de mitigación, tienen que poner el verbo. Implementar campañas apoyadas por la unidad de salud. Como que las campañas no se implementan, más bien se realizan, sería como realizar campañas. Y luego mejorar los puntos de recolección de residuos y programa, ahí es el ejemplo que teníamos. Deben decir igual que en la observación que les hacía anteriormente, deben decir cómo lo van a mejorar, porque hasta el momento ahí no nos queda claro. Entonces, esas serían como los observaciones más, las observaciones más, más generales, y en función de una vez que hayan corregido hacer estas oportunidades de mejora en las acciones, deben de chequear las metas de manera que estén planteadas. Por ejemplo, cuando una meta que nos dice construcción de obras hidráulicas, esa es la actividad. La meta tiene que decirme cuántas obras voy a hacer, en qué plazo, etcétera. Igual, realizar campañas de reforestación en lugares identificados, eso es una actividad, es lo que debería estar en vez de lo que tienen como actividad. El mapa de inundación con zonas urbanas, eso es una actividad, elaborar ese mapa. Entonces, más bien ahí falta identificar cuál es la meta. La meta sería en qué tiempo lo voy a hacer o cuántos mapas voy a hacer. O sea, hay que ponerle la variable que nos permita medir, luego medir. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, está claro. Está claro lo que tenemos que corregir, creo. Ok, bueno, entonces la sugerencia es que puedan hacer esas observaciones, las puedan incorporar, y obviamente para ya la evaluación final yo les voy a abrir el espacio para que lo puedan subir hasta el próximo martes, y también además del tiempo de la sesión del día de hoy. Como impacto.
consideramos más facilidad en la implementación de esta acción y que también tendría un mayor impacto en los resultados. Luego, en el riesgo número 8, para la primera acción, que sería la identificación de zonas o áreas a intervenir, nos quedó un total de 9, 3 para facilidad, 3 para impacto. Luego, en el establecimiento de producción de plantas con los viveros forestales y frutales, consideramos que sí tenía más facilidad en la implementación y mayor impacto, teniendo un total de 16. Para el riesgo número 10, para la primera acción nos quedó un puntaje de 16 y para la segunda, que son las obras de mitigación, un total de 9. Es decir, sí hay más dificultad para implementarlo, pero los resultados serían mejores. Luego, en el riesgo número 12, para la primera acción nos quedó un total de 9 y para la segunda un total de 1. Es decir, consideramos que la segunda se requiere, es más engorroso implementarla y no tendría como mucho peso en los resultados. De acuerdo con ello, entonces, ¿cuáles son las acciones prioritarias? Bueno, yo consideraría que serían las que tienen el total mayor, que sería para el riesgo número 1, la acción 2, que sería realizar obras de mitigación y en puntos críticos. La otra sería el levantamiento censal de viviendas e inmuebles en el cantón Dolores Apulo, para el riesgo número 8. La otra para el riesgo número 9, que sería establecimiento de plantas de viveros forestales y frutales. Para el 10 sería la realización de una actualización de modelos hidráulicos para identificar zonas inundables. Para mí esas serían las 4 prioritarias. Okay. Bueno, cuando se hace este tipo de análisis y se llega hasta el final, entonces precisamente ya sea a una comunidad, a un municipio, a quien nos haya buscado para hacer este tipo de trabajos, le tenemos además lo que sigue después de esto, que no lo desarrollamos en este día tiempo, es que entonces usted ya genera un portafolio de proyectos. Entonces cada una de esas acciones que ustedes plantearon ahí se convierte en un proyecto que se le entrega a las autoridades, ya sea de un municipio, etcétera, etcétera, a quien corresponda. Y lo idóneo es que esas acciones ya se pase a un segundo plano donde se empieza el proceso de formulación del proyecto y se elabora el portafolio de proyectos y se entrega a quien corresponda. Así es todo el proceso final para poder llegar a plantear proyectos que hayan surgido de un verdadero análisis integral de riesgos, ¿verdad? Desde el inicio que empezábamos viendo la posibilidad tanto de amenazas antrópicas como naturales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la intencionalidad del ejercicio es precisamente que al final el tomador de decisiones, la instancia a quien le interesa el estudio, quede con un portafolio de proyectos diseñado a nivel por lo menos de perfil para que inicie los estudios de prefactibilidad y de factibilidad de esos proyectos. Entonces es todo un ejercicio que digamos que en un curso universitario trimestral podría perfectamente llegarse hasta el diseño de los proyectos, porque obviamente no podríamos hacerlo, como decía el compañero hace un rato, sin información, sino que los estudiantes deberían ir al campo, recoger información, hacer encuestas, hacer talleres con la comunidad, reunirse con autoridades locales, etcétera, etcétera, con autoridades de gobierno. Y de hecho, por lo menos el año pasado acá en Costa Rica se hizo trabajo para 3 municipios con muy buen acontecimiento, y de hecho en este momento hay obras que se están desarrollando que fueron producto de ese análisis de riesgos que se hizo y de ese portafolio de proyectos que se entregó al Consejo Municipal para su presupuesto de este proceso, ¿verdad? La intencionalidad,
en la utilidad, pues. Entonces, se les deja aquí como planteado lo básico para que ustedes puedan, a partir de esto, pues despegar en poder ser gestores de riesgo, planteando proyectos al final que permitan reducir riesgos de distinta índole. Entonces, para el grupo, me parece que estos son el grupo 3. Para el grupo 3, las únicas oportunidades de mejora están planteadas en el plan de acción en cuanto a lo que versé anteriormente, y que les cambiaría un poquito aquí nada más en la redacción de las acciones en esta matriz 10 de facilidad de impacto. Por lo demás, el trabajo está muy bien elaborado, y sí es importante ahí que al final entonces ustedes analicen y digan, bueno, entonces los proyectos que se plantean como más prioritarios son estos, estos y estos. Cuando suben este trabajo a la plataforma, por favor, inclúyale en una donde pongan el nombre de los participantes del grupo y el tema del análisis de riesgo que se hizo. ¿Alguna pregunta que tenga el grupo 3? Sí. Bueno, comentarios, Lorena, me parece... Sí. Bueno, perdón, ¿quién está hablando? Alfredo Aguilar. Alfredo, gracias. Es un comercial para Alfredo y todos. Es que estoy teniendo, no sé si los vientos tendrán algo que ver, la conexión a internet a cada rato, y me dice que es muy inestable. Esa es la razón por la cual yo no tengo video. Pero sí, entonces estoy checando quién está hablando. Bueno, ahora sí, Alfredo, te doy la palabra. Gracias, doctora. Bueno, quizás también como un comentario antes de hacer el cuestionamiento que quisiera. Hasta este final del proceso estoy, digamos, como entendiendo las herramientas que se nos están dando, y usted después me podría corregir. O sea, lo que yo he comprendido es que podríamos decir que los proyectos que nosotros al final vamos a obtener los podríamos clasificar en el proceso dentro de 3 etapas. El diagnóstico o análisis situacional, que es previo a lo que nosotros no tenemos. Nosotros estamos haciendo el análisis de riesgo, que es integral, porque estamos tomando como la primera parte, y después de eso que estamos realizando, deberíamos de tener como producto final un portafolio de proyectos o un perfil de proyectos. Entonces la pregunta es si estoy entendiendo bien o habría que ampliar en esta cuestión de concepto. Y tengo una duda, me llamó la atención que se hizo como una diferencia entre un diagnóstico y un análisis situacional. Entonces, en base a tu experiencia, no sé si podría darme como... Con información de toda la presentación del proceso, y les indiqué que el enfoque que íbamos a utilizar era el que plantea la ISO 31000 para la gestión integral de riesgos, que plantea tres aspectos importantes. Bueno, que donde se vayan a hacer riesgos, a hacer análisis de riesgos, tiene que haber un compromiso de las autoridades. Entonces, por ejemplo, si esto lo vamos a hacer para un municipio, pues esto le debe interesar a la alcaldía, al consejo municipal, a alguna autoridad, ¿verdad? Si lo vamos a hacer para una universidad, le debe interesar al rector o al decano, etcétera, etcétera. Si lo vamos a hacer para una comunidad, además del municipio, le puede interesar a una ONG, le puede interesar a una organización comunal, etcétera, etcétera. El otro aspecto es que plantea la ISO un proceso de trabajo, ¿verdad? Y luego nos dice cómo es ese proceso de trabajo. Entonces, en ese proceso, es una gráfica, ustedes tienen la presentación ahí de hoy hace 8 días, establece que valga la redundancia, lo primero que hay que hacer es el establecimiento del contexto. Obviamente, en la realidad, ese proceso de establecer el contexto lleva semanas de trabajo, donde el investigador o el interventor o el gestor del riesgo plantea cómo lo va a hacer. Bueno, va a hacer un análisis de la situación que ahí se está dando mediante talleres con la comunidad, mediante encuestas. Recuerden que yo les di un listado de herramientas que tiene la ISO 31000 exagerado, ¿verdad? Entonces, más bien mediante haciendo lluvias de ideas con plenarias con la comunidad, obviamente estudiando fuentes secundarias, porque tiene igual que establecer todos los antecedentes de ese lugar en el cual va a ser el planteamiento, etcétera, etcétera.
Luego que se establece el contexto, que es un trabajo bastante importante, que aquí nosotros obviamente por la naturaleza del curso intensivo y que lo que interesaba era transmitirle la metodología y hacerlo como un ejercicio académico, viene precisamente lo que es la identificación de riesgos. Entonces, a partir de ese contexto donde yo utilizo herramientas de análisis de situación o de diagnóstico, que ahorita le establezco la diferencia, como el FODA, como la espina pescado, como árbol de problemas, que hay una gran cantidad, yo entonces a partir de ahí identifico los riesgos en una primera instancia y todo esto generalmente por la percepción que tienen los expertos que están trabajando en el proceso o inclusive la comunidad, que son quienes conocen. Se establecen, se identifican los riesgos y recordando en el proceso que les mostré hoy hace 8 días, después de identificarlos, los analizamos. Nosotros acá los analizamos mediante varias técnicas. Una de ellas fue la de la vulnerabilidad, los 3 indicadores para medir vulnerabilidad, y otra fue la de la matriz impacto. Y después, para evaluarlos, que era el proceso que seguía, utilizamos el análisis multicriterio mediante la matriz de Bester. Y ya una vez evaluados, lo que hacemos es plantear un plan de tratamiento de riesgos a partir del cual identificamos un portafolio de proyectos que además le hemos incorporado una herramienta de análisis, de priorización de proyectos, que sería esta de facilidad de impacto, para que ya el portafolio de proyectos que se construya al final incluso esté priorizado. Y el interventor o la persona, la organización, a quien le interesó nuestro trabajo, quien nos contrató o quien nos empleó para hacer ese trabajo, además se queda con un portafolio de proyectos y priorizado para saber por dónde empezar, cuáles recursos empezar a movilizar y para qué. Por eso las acciones que se plantean en este plan de acción son muy importantes que queden claramente definidas, porque obviamente al final el patrocinador de todo esto tiene que tener claro en qué es lo que va a invertir. Entonces, no fue Gabriel el que preguntó, perdón. Gracias, José Alfredo. Entonces, ese es el proceso. El proceso sigue lo que establece la ISO 31000. Y repito, establecimiento del contexto, identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos y planteamiento del plan de acción. Ahora bien, ¿por qué en riesgos? Bueno, hay diferentes escuelas de planificación y estamos en un ejercicio de planificación, ¿verdad? Estamos planificando para poder intervenir una realidad. Entonces, dentro de las distintas, a la fecha está la escuela de planificación tradicional o normativa, está la escuela de planificación prospectiva, la escuela de planificación o el enfoque de planificación situacional y planificación estratégica. Si lo vemos en el tiempo, pues la primer enfoque de planificación que se empezó a instaurar en América Latina fue el de la planificación normativa, que venía incluso muy orientado por lo que era el enfoque socialista, ¿verdad? Y por eso nació con un enfoque muy en esa línea. En la planificación normativa se plantea una imagen, un objetivo y un deber ser. Los planes se hacen como planes libro y para elaborar esos planes se hace siempre un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Una fotografía, una radiografía que se toma de un momento, de un lugar, de una situación en un momento específico y se queda ahí congelada. Luego vino el enfoque de la planificación situacional, que lo que plantea es que los elementos de diagnóstico que yo establezco al inicio del proceso de planificación están sujetos a cambiar conforme las situaciones se vayan planteando. Entonces, cuando trabajamos con riesgos, no podemos trabajar con diagnósticos estáticos, porque el riesgo se transforma. O sea, el riesgo no permanece. Por ejemplo, algunos de ustedes que presentaban ahí incluso fotografías y demás de cárcavas, o sea, esas cárcavas no se van a quedar estáticas en el tiempo. Eso va a ir respondiendo mucho incluso a la situación
climatológica y propiamente cuestiones geológicas. Entonces, no podríamos seguir trabajando para proponer medidas para intervenir ese riesgo bajo un diagnóstico que se hace en un momento dado y se incluye en un plan libro, de incluso que puede ser de largo plazo, porque cuando vayamos a intervenir la realidad, si yo incluso construir planos, diseños y todo en función a ese diagnóstico que respondió a un momento dado, es probable que ya no se ajuste la realidad. Aquí en Costa Rica nos sucede mucho con las obras de infraestructura vial que se construyen muy en el tiempo, o sea, en muy largo plazo, por diversas razones, dentro de ellas porque los macroproyectos en el sector público, por lo menos aquí en Costa Rica, son muy lentos. Entonces, muchas veces cuando ya se ha visto, cuando ya ya se está ejecutando ya la obra de infraestructura, ya la realidad se ha transformado y ya la obra nace con un montón de problemas que no logró resolver porque en el camino ni siquiera no se cambiaron los planos, la realidad que se diagnosticó ya había cambiado. Entonces, esa es la diferencia entre el diagnóstico y el análisis de situación. Ahora bien, les decía que hay dos enfoques más de planificación. El otro es el de la planificación prospectiva. La planificación prospectiva también es muy útil en el análisis integral de riesgos porque actúa en función de la construcción de escenarios. Entonces eso le permite al tomador de decisión, o más bien al que está interviniendo o haciendo el análisis, le permite crear diversos escenarios y para cada uno de esos escenarios diseñar diferentes alternativas de cómo lo va a intervenir. Y se fundamenta en eso, en que yo, por ejemplo, puedo ir a una municipalidad y les muestro, bueno, el primer escenario es esto. Si este riesgo se manifiesta, si no se interviene, puede ocurrir esto, esto, esto y esto. Y el segundo escenario es este, si se interviene en este punto, puede ocurrir esto, esto y esto. Cada intervención cuesta tanto. Entonces, así los tomadores de decisiones pueden elegir cuál es el escenario que desean. Es un enfoque también de la planificación bastante importante e interesante. Casualmente, uno de los cursos que doy en la maestría de gestión de riesgo y atención de emergencias acá en la Universidad de Costa Rica, es precisamente para la construcción de escenarios. No se llama así exactamente el curso, pero básicamente concentra esto. Y es muy interesante porque los muchachos aprenden a modelar los distintos escenarios de acuerdo a diferentes riesgos y cómo se pueden ir transformando. Y bueno, el último enfoque es el de la planificación estratégica, que ese es como el que conocemos más, porque es el enfoque gringo y es el enfoque que ha predominado en los últimos años en nuestro sistema educativo. Supongo que en ustedes en El Salvador también, porque todos los temas de planificación y gerenciales en nuestras escuelas en los últimos años han estado dominados por el enfoque de Estados Unidos, por decirlo así. El enfoque gringo, le llamo yo, ¿verdad?, que es de la gerencia de los autores gringos, y entonces la planificación estratégica también trabaja con escenarios, pero no le da tanto peso a esto. Y parte de que un reducido grupo de personas son los que dicen hacia dónde dirijo las acciones a partir de un plan estratégico que se construye con una misión y una visión y una temporalidad y la mayor, digamos que deficiencia que tiene esta oportunidad de mejora que tendría este enfoque es que si no se complementa con otras herramientas como por ejemplo el Balance Scorecard, se convierte también en planes. Y yo creo que ustedes no me dejan mentir, pero por lo menos nuestra realidad es acá. En todas las instituciones hacen su plan estratégico, porque hay que tener un plan estratégico, y luego hay que hacer planes operativos cada año para poder saber en qué vamos a gastar el dinero del presupuesto anual, y muchas veces no tienen ninguna relación con el famoso plan estratégico que queda por ahí impreso en un bonito papel que se gastó muchos recursos y después casi no sirve para nada. Eso es mi enfoque, ese es mi criterio personal, eso último que dije, ¿verdad? Porque va a depender de
de cada institución que hace con el famoso plan estratégico, pero bueno, Rigoberto, espero haberte aclarado y sería interesante si en algún momento les interesa conversar de esto de las escuelas de planificación y de los enfoques y demás y de la construcción de escenarios, ahí con mucho gusto. Me gustaría también conocer de lo que ustedes hacen y poder compartir un poco más. ¿Te aclaré o te confundí más? No, Lorena, muchas gracias, porque incluso tocaste unos puntos que para mí en estos momentos son como, bueno, necesito fortalecimiento en ese tema, porque mientras no haya alguna persona que haya pateado el territorio, y cuando hablo de pateado el territorio es bajo diferentes terrenos, como tú estabas mencionando. Para mí, cuando se hablan de planificación estratégica, está como claro, pero siempre he cuestionado también en general esa situación, que se invierte bastantes recursos y a la hora de la puesta en acción comenzamos con planes estratégicos, que los POA, que los PEI, que no sé qué, que no sé cuánto, y siento que se pierde no hablemos de dinero, sino que recursos, inversión de talento, si se quiere llamar así, y nos come el tiempo. Entonces, sí, con esta plática así como grande, me has aclarado bastante lo que yo quería y ya me surgieron nuevas dudas, así es que si tú estás abierta a poder compartir, que te vamos a molestar y muchas gracias. No, con muchísimo gusto, realmente este es un tema apasionante y precisamente por eso he tratado de abordar el análisis de riesgos, saliéndome de los enfoques de las escuelas de planificación tradicional y utilizando más el enfoque de la ISO para dándole algún camino más práctico porque de hecho muchos años de estar como consultora en temas de riesgo contratada y organismos que invierten montones en la región para que se elabore el plan para intervenir el riesgo de no sé dónde, ¿verdad? Incluso para el NICH, ¿verdad? Hubo tantísimos trabajos de este tipo y fueron muy pocos proyectos de esos planes los que se llevaron a la práctica y cuando los proyectos nacen así, que no corresponden a un proceso de trabajo que viene sostenido en el tiempo, que nada los complementa, por decirlo así, una vez que los recursos de cooperación internacional se terminan, el proyecto también. Entonces, por lo menos acá en el país, incluso con la Universidad Nacional también que estoy trabajando, a veces paso por algunos lugares donde se trabajó montones con las comunidades, hasta haciendo infraestructura comunal para poder tener centros de acopio de insumos para, en caso de situaciones de emergencia, ser utilizados. Se acondicionaron salones comunales para que sirvieran como albergues en momentos en que hay que movilizar a la población. N cantidad de situaciones y me da tristeza cuando he pasado por esos lugares y veo todo en ruinas, todo ya abandonado, sin mantenimiento, porque esos proyectos nacen algunos como sacados de la manga, ¿verdad? Porque hay que justificar el uso de los recursos de cooperación y no responden a un verdadero análisis de riesgos, como lo veíamos al inicio. Recordarán, hoy hace días hablábamos de que de muchos de cuando no conocemos realmente cuáles son nuestras vulnerabilidades, no identificamos, no tenemos criterio para saber exactamente entonces cuáles son los peligros potenciales o las peligrosidades a las cuales estamos expuestos y que son realmente amenazas y podría ser que estemos gastando recursos en mitigar y atender riesgos que en realidad no existen, porque tenemos una percepción errada, porque estamos enfocados en la amenaza y no en la vulnerabilidad. Si al final de este curso, lo que más quisiera poder haberles compartido y que les quede claro, es que los riesgos se atacan desde la vulnerabilidad y no desde la amenaza, y que el riesgo es endógeno, le pertenece a todos los sistemas, que nadie se lo endosa. O sea, nadie puede venir, incluso si usted tiene un barrio muy tranquilo y le ponen un proyecto de vivienda, como ha pasado acá,
de interés social y que tal vez viene con personas que han sido desplazadas de otros sectores y que por ende ya vienen arrastrando toda una problemática. Es cierto, esto es una amenaza que está llegando de manera exógena y me está cambiando la dinámica de mi comunidad, pero ¿qué capacidades tenga esa comunidad para reaccionar, incluida dentro de esas? Lo que llamamos la resiliencia va a permitir que esa amenaza se convierta realmente en un riesgo o no. Eso va a depender de cómo se organiza la comunidad, por ejemplo, para atender un tema como este que sería tan antrópico, ¿verdad? Entonces, pues aquí importantísimo que podamos analizar que empezamos desde la identificación de esas amenazas en función de o justificadas por las condiciones. Ayer con el grupo que trabajé fue muy interesante y esto es importante pues que a todos nos quede claro y que podamos superar esa situación si lo tenemos concebido así. Y es que ellos estaban entendiendo las vulnerabilidades como las consecuencias de la manifestación de la amenaza. Y no es así, o sea, la vulnerabilidad más bien es la causa de por qué X peligro se convierte en una amenaza, no la consecuencia. Las consecuencias precisamente se utilizan para poder medir el impacto que tiene una amenaza con respecto a una condición de vulnerabilidad. Y de hecho, por ejemplo, el grupo que ahorita van a ver el trabajo que hicieron ellos trabajaron la pandemia como una amenaza. Y al final, lo que yo les decía a ustedes en la presentación de hoy hace 8 días, se comprueba cuando se utilizan los métodos tradicionales, como por ejemplo la matriz de probabilidad de impacto, que por eso después utilizo la matriz de Bester, porque me da un mejor criterio. Para una amenaza como la pandemia, usted en probabilidad siempre le tiene que poner lo más bajo, porque la probabilidad de que tengamos una pandemia, por dicha, es muy baja. De hecho, esta pandemia dicen que es como la que hubo en España hace 100 años. Estamos hablando de 100 años. Entonces, la probabilidad siempre va a ser muy baja para eventos como pandemias, como actos terroristas, etcétera, etcétera. Pero el impacto es muy alto, pero obviamente si usted le pone 1 a la probabilidad y 8 al impacto, siempre le va a dar 8. Entonces, para ese tipo de riesgos que son de baja probabilidad y alto impacto, los métodos tradicionales para medir el peso de los riesgos en cualquier análisis nos quedan debiendo porque de alguna manera sesga un poco la información. Bueno, de este tema que estamos conversando, ¿tienen algún otro comentario? O si no tienen otro comentario, le agradecemos al grupo 3, le dejamos ahí planteadas las oportunidades de mejora. Y María, muchas gracias. Y pasamos entonces a darle la palabra a cualquiera de los otros 2 grupos, porque no sé el grupo de donde está Silvia, que tanto avanzó. Yo no sé los muchachos con los que trabajé anoche y habrán logrado avanzar en lo que es el plan de acción. Muchas gracias, doctora. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Sí, gracias, María. Ahorita, doctora, ahorita. Silvia, ahorita en Costa Rica es como 3-4 días después. Por eso me hace gracia cuando dices ahorita. Aquí ahorita es en segundos. En segundos, que puede ser de 1 a unos miles. Segundos marcianos. Ya 5 minutos 6. Sí, acá uno encuentra un amigo, un conocido de que hace rato no ve y le dice, ahorita te invito a mi casa a tomar café. Eso pasan años. No se da. En lo que presento, doctora, yo quisiera hacerle una consulta. Sí, dígame. Este sistema de evaluación tendrá que ver o inspirado o no sé, porque le veo mucha similitud con la matriz, con las matrices de evaluación de impactos de Mendenhall. ¿Tiene alguna inspiración en eso?
Sí, sí, también, sí, claro, porque es que esas matrices han sido, son muy importantes. Entonces, sí tiene, no es exactamente igual, pero sí tiene cierta similitud en el enfoque. Ok, es que me estaba apareciendo cuando había que hacer la comparación y sacar los más críticos. Entonces, yo he trabajado bastante con esa matriz y me pareció conocido. Sí, es que son métodos de análisis multicriterio. De hecho, les dejo ahí la espinita para que investiguen en la web toda la gran cantidad de herramientas e instrumentos que hay para el análisis multicriterio, que es un enfoque de análisis muy interesante porque, como la palabra lo dice, permite incorporar una serie de criterios diferentes para poder obtener un resultado, ¿verdad? Y no que se imponga el criterio de un solo grupo de personas o en este caso el criterio sobre algunos videos. No sé si pueden ver ya la pantalla, la presentación. Sí se Sí, ve, Silvia, Silvia. esa mía. Se lee bien, gracias. Ok. Pero bien, sí. Tengan todos buenos días. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la tarea. Nos habíamos quedado en la matriz de Webster y como pueden observar, trasladamos todos los riesgos a la matriz y pues procedimos a hacer la comparación, ¿verdad? De un impacto con otro. Y aquí pues bastante interesante porque nos dimos cuenta cómo empezamos a relacionar los riesgos y sobreponiendo uno sobre otro, pues vemos una relación y cuando íbamos de abajo para arriba, pues pudimos ver que muchos no tenían nada que ver, ¿verdad? Era todo lo contrario. Y así pues podemos ver que en algunos el resultado fue de 5, o sea, una interacción muy alta, y en otros casos fue 0. Y en este caso pues quizás vamos a analizar unos cuantos. Al hacer la interacción del riesgo 1, que es riesgo de fenómenos de escorrentías, colapso estructural por drenajes deficientes, sobre el riesgo 2, que son las obras de mitigación, que las obras de mitigación previas se dieron a embate de precipitación, pues logramos identificar que tenía pues una interacción bastante fuerte. Hay una incidencia, por decirlo así, alta. Es una relación causal pues directa, pero por ejemplo cuando lo hacíamos en comparación con el riesgo 6 y decimos el riesgo de fenómenos de escorrentía, colapso estructural por drenajes deficientes, contra o comparando con la falta del vital líquido para abastecimiento de la población de la zona, pues empezamos a ver que no tiene mucho que ver en el total del impacto. Si pueden ver la interacción R1-R6, le colocamos un 1 porque con la falta del vital líquido pues no tiene nada que ver. Sin embargo, consideramos que parte de los riesgos y de fenómenos de escorrentía sí tenían relación con la deforestación e impermeabilización de las zonas de recarga. Entonces, en ese caso, pues, pusimos 1 porque consideramos que la incidencia es baja. Y quizás hacerles otro ejemplo, por ejemplo, con lo de la inadecuada ley, por ejemplo, el riesgo 3, inadecuada ley para definir infraestructuras de viviendas en el momento de la construcción. Al compararla con el riesgo 1 de fenómenos de escorrentía, colapso estructural por drenajes deficientes, ocasionando pérdidas patrimoniales de interés social, vemos que hay una incidencia alta, porque si tuviésemos pues una ley fuerte y consistente, no se dieran este tipo de construcciones en zonas altamente riesgosas.
Aunque también discutíamos que en el país, pues la verdad es que casi que todas las zonas tienen más de una amenaza ahí en los alrededores que pueden terminar convirtiéndose en riesgos. Sin embargo, sí pudimos determinar que en cuanto al R3 con el R1 sí tiene una incidencia muy alta, pero cuando, por ejemplo, evaluamos el R3, que es la inadecuada ley para definir infraestructuras de vivienda, comparado con el R6, que es la falta de vital líquido para el abastecimiento de la población, no tiene mucha incidencia. Entonces, si se fijan la interacción del R3 con el R6, acá, esta, es 1, pues, porque la incidencia al final termina siendo muy baja. La verdad es que es muy, muy baja. Entonces, fue así como desarrollamos toda la matriz. No sé, doctora, si quería que la hiciera completa. No, o solo unos cuantos casos. No, está bien, veamos cómo te quedaron en la gráfica. Bueno, entonces... ¿Cómo les quedaron, perdón? Sí, hicimos, pues sacamos los totales y aquí sacamos los pares ordenados, ¿verdad? Tanto los verticales como los horizontales. Y en la gráfica nos quedaron 5 riesgos catalogados como críticos. Nos quedaron 2 en pasivos, el 5 y el 3, el 6 y el 3. Nos quedaron como indiferentes, nos quedó 1 y nos quedó 1 en activos. Entonces, bueno, pasamos al siguiente paso. Perdón, ¿cuál fue el riesgo que les quedó como indiferente? Como indiferente nos quedó el riesgo 8, que es riesgo de que sean robadas las pertenencias debido al alto índice delincuencial. Cuando hicimos las interacciones, si pueden ver acá el riesgo 8, básicamente en todas en la mayoría nos dio 0, porque, o sea, si yo relaciono que el riesgo de que sean robadas las pertenencias debido al alto índice delincuencial, respecto al riesgo de fenómenos de escorrentía, pues no tiene nada que ver. Le pusimos un 3 cuando lo hicimos comparado con el riesgo 4, que es afecciones a la salud de la población por emisiones de gases, mal manejo de aguas residuales y desechos sólidos. Pero aquí hacíamos un análisis bien profundo, porque también aquí tenemos el mal manejo de aguas residuales y de desechos sólidos. Y hablábamos con los compañeros de que en la zona, por ejemplo, el camión recolector de basura muchas veces no entra a la colonia por la inseguridad, por el alto índice de delincuencia que existe en los alrededores. Entonces, en ese caso sí empezamos a ver que sí había una incidencia. De hecho, comentábamos que si le hubiésemos dado desde un principio un giro a pensar más en lo social, en el componente ese cultural y social, tal vez ese riesgo no nos hubiese quedado como indiferente. Pero en realidad, así como quedó planteado, no tiene mucha incidencia con los demás riesgos y por tanto al final nos resultó como indiferente. Llegamos a la conclusión con los compañeros, pues, de que a la hora de poner las vulnerabilidades, tendríamos que ser como más profundos, ¿verdad? Y ver como que todas las probabilidades en todos los ámbitos, tanto en las amenazas naturales, las socionaturales y las antrópicas,
tendríamos que ser como un poquito, hablábamos ayer que tendríamos que ser un poquito más de observadores, porque en realidad el alto índice delincuencial en la residencial ha ocasionado muchos problemas. De hecho, hay mucha gente que se ha tenido que ir por ese problema. Al dejar las casas solas, las toman como suyas, ahí las ¿cómo se llama eso? Las usurpan, y la verdad es que es un fenómeno bastante grave en la residencial. Sin embargo, como le digo, no le dimos el enfoque desde un principio a lo social como quizás debió de haberse hecho, y al final pues este impacto nos terminó como indiferente. No, es obvio por el análisis que hicieron que ese era el que les debía salir indiferente. Por eso quise que me mostraras cuál era. Es concordante. Algo muy importante, Silvia, como una oportunidad de mejora, pero que tampoco es que lo que han hecho está incorrecto. La escala que se les da es de 1-3-5. Entonces, al grupo con el que trabajé ayer le sugerí que no usaran el 0, porque realmente es muy difícil y poco probable que no haya estrictamente ni una pizca, por decirlo así, de incidencia en un mismo contexto entre los riesgos, ¿verdad? Entonces, eso que vemos en gris es cuando se compara el riesgo con el mismo riesgo. Entonces ahí sí, o se ponía gris o se pone 0. Pero para que lo analicen, pero no significa que el análisis que hayan hecho esté incorrecto, de ninguna manera. Pero lo idóneo hubiese sido no colocar 0, pero está bien el análisis que han hecho. Sí, nosotros al final, bueno, como está la escala acá, ¿verdad? Y decía que el 0 pues no hay incidencia y no tiene relación causal, decía indirecta, pues colocamos los 0. Pero sí podría ser que lo subamos a 1, ya escudriñando bien ahí, yo creo que sí llegamos a encontrarle algo. Sí, pero no, como no, obligados no están. Si en el análisis ustedes lo percibieron así, no hay problema, ¿verdad? Sí, no hay problema. Lo que rara vez es que uno encuentra que definitivamente es 0, porque si ustedes lo analizan así, no tienen por qué exactamente cambiarlo, ¿verdad? Ok. Sí, la verdad es que lo discutimos bastante. Yo creo que esta matriz fue la que nos quitó bastante tiempo, porque cuando ya íbamos haciendo el análisis, evaluando de abajo para arriba contra los de arriba, entonces como que seguíamos haciendo la misma relación y decíamos, no, es que ahorita ya no estamos R1 sobre, por ejemplo, había una acá, vaya, por ejemplo, R1, riesgos de fenómenos de escorrentía, con el R7, que son altas probabilidades de fenómenos, o por ejemplo, el riesgo de fenómenos de escorrentía con el riesgo de quedarse sin vivienda en el R9. O sea, es una cuestión directa, ¿verdad? Una incidencia alta. Pero si yo evalúo el riesgo de quedarme sin vivienda contra el riesgo de fenómenos de escorrentía, aquí ya no tiene la misma relación. Entonces, sí pudimos dilucidar eso y lo discutimos bastante, ¿verdad? Y llegamos, como le digo, a esa conclusión de que el factor social y evaluar otras cosas que también son de mucho interés, al final creo que quizás nos quedamos cortos desde un inicio con las vulnerabilidades. Pero como usted dice, nos va a servir para la próxima. Está muy bien, Silvia, adelante. Vale, entonces, en la gráfica, pues aquí, como le decía, nos quedaron esos 5 como críticos, y esos 5 pues son el R1, R2, R4, 5 y 7. Aquí lo pusimos como críticos. Aquí están los críticos R1, R2, R4, R5 y R7. En los pasivos R6 y R3. En los activos el 9 y en el diferente el 8, que era ese de adelante. Hola. Vale.
Luego pasamos al mapa de riesgos. Nosotros tomamos una imagen de Google Earth y usted nos sugirió que pudiéramos ubicar los riesgos. Bueno, Sí. esto fue lo que entendimos. Perfecto. En el riesgo 1, que es riesgos de fenómenos de escorrentía y la cárcava y colapso estructural, bueno, pusimos R1 en toda la corona del deslizamiento, ¿verdad? Ahí lo ubicamos. Luego el 2, que las obras de mitigación previa se dieron a embates de precipitación y caídas de flujo en la zona habitable. Bueno, acá estaban, aquí donde ven la R2, era donde estaban las obras previas que se dieron, que incrementaron el área del deslizamiento. Ahora ahí pues ya hay unas nuevas obras que pues discutíamos que la zona, la topografía pues no ha cambiado. Los drenajes siguen llegando a esa zona por la misma topografía, ¿verdad? El agua de escorrentía, todo sigue llegando a la zona. Y pues el tipo de suelo tampoco lo hemos cambiado, la fragilidad. Entonces, y hablando de que pues los fenómenos hidrometeorológicos cada vez son con más intensidad, ¿verdad? Y tenemos cada vez también con mayor frecuencia esas tormentas convectivas, que son grandes cantidades de milímetros de lluvia en tiempos cortos, que muy probable pues esta nueva infraestructura que se ha construido va a ceder también en algún momento, ¿verdad? No por decirles el mal, pero las condiciones de riesgo siguen. Entonces consideramos que probablemente esa cosa podría, o sea, el riesgo no se ha eliminado, está latente ahí. Bueno, lo de la inadecuada ley, el R3, aquí en una franja amarilla, cerramos pues toda la residencial, ¿verdad? Y la inadecuada ley pues la ubicamos acá, el R3, y todos los siguientes, afecciones a la salud de la población, pues es toda la población de la residencial. Desbordamiento interno y externo, pues el riesgo está en toda la residencial. La falta de agua también, o sea, como nuestro componente de estudio era toda la residencial, pues hemos señalado toda la residencial. El R7, altas probabilidades de fenómenos erosivos agudos, igual está presente en todo el área que comprende la residencial. El riesgo de que sean robadas las pertenencias también es en toda la residencial. Y el riesgo, de quedarse sin vivienda, R9, igual es en toda la residencial. Porque si esa cosa sigue avanzando, ese deslizamiento, y cada vez va incrementándose el área, ahí pues el riesgo sigue para todos. Ahora pasamos al plan de acción. En el plan de acción me va a ayudar Gabriela a exponerlo. Silvita, pero yo creo que eso lo tiene ya, digamos, ubicado en su compu. No sé si es. Bueno, entonces, porque recuerden que a mí me falta, se me dificulta proyectar. pero es que aquí lo tengo proyectado. Pero es el último con la última parte de eso. Vaya, pero sí, pero si querés que lo proyecte eso. Perdón, doctora, pero es que al final, para lograr terminar, pues nos dividimos algunas cositas. Sí, entiendo, claro, por supuesto. Vaya, entonces dejo de compartir y que comparta Edson. Sí, ahorita. Bueno, ¿los pondrías tú, Gabriel, o continúo yo? No, dale, eso. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Tal como lo estaba mencionando la compañera al inicio, empezamos a agrupar, pues, verdad, los riesgos que son críticos. Ahí nos aparecen, de los gráficos anteriores, pues ahí aparecen ya en orden de prioridades también los riesgos que son críticos a nuestro criterio.
Bueno, empezando con el riesgo, por ejemplo, tomando el plan de acción, el riesgo de fenómenos de escorrentía y colapso de drenajes deficientes ocasionando pérdidas de inmuebles de interés. La acción que proponíamos era ampliar el drenaje, la capacidad del drenaje y rehabilitar el drenaje existente. La meta pues era el 80% de la capacidad de drenaje. El indicador pues la capacidad de drenaje pues se dividía entre el drenaje actual y se multiplicaba por 80. Ahora, esta parte de los recursos, que fue una de las cosas que yo le pude agregar, siendo así bastante, digamos, conservador, SINAPROC y el Ministerio de Obras Públicas. Y los supuestos es de que la población que habita la residencial y las instituciones competentes se involucren integralmente en el desarrollo de las campañas de concientización y su posterior... Ya no te escuchamos. Lo que pasa es que iban vendedores, creo. Ah, por un momento. Sí, aquí me sucede también. Disculpas del caso, compañeras y compañeros. Totalmente comprensible. Estamos al aire. No, lástima que... Denme un minuto que necesito traer... Los involucrados o los responsables serían el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos municipales. Las condiciones, pues el supuesto es que las condiciones que se establecen previas para que las condiciones puedan cambiar, partiendo... creo que fue... fue un lapsus también que se nos quedó por acá. Si ustedes me permiten, creo que lo voy a modificar también. De las altas probabilidades de fenómenos erosivos agudos, pues consideramos que las acciones a desarrollar es la evaluación de las amenazas naturales, tipo, frecuencia, magnitud, localización y extensión, establecer sistemas de alerta temprana y de comunicaciones, realizar sesiones informativas y simulacros en sitios públicos. La meta, pues, realizar el diagnóstico de tipo de amenazas naturales que afecta a la zona en un 75%, la implementación del sistema de alerta temprana y comunicaciones en un 80% de las zonas más vulnerables, y el tercero sería, tercera meta, realizar sesiones informativas y de simulacros en un 80% con los habitantes de esta colonia. El indicador es el desarrollo del diagnóstico del tipo de amenazas naturales entre el diagnóstico existente por 75, y también el indicador 2 sería el monitoreo del sistema de alerta temprana y comunicaciones entre el sistema anterior de alerta temprana por 80, y el tercero sería pues la desarrollo de sesiones informativas y simulacros entre la demanda solicitada en un 80%. Asignamos un valor de, digamos, de $20,000 que podría costar una consultoría para desarrollar todo estos planes que acabamos de mencionar. Los responsables sería el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Obras Públicas y también pues los residentes de la colonia afectada. Los supuestos es de que a través de los estudios de impactos de riesgos desarrollados por el sector académico y entidades gubernamentales relacionadas, se construyen obras de ingeniería que reduzcan los riesgos existentes de la residencial Santa Lucía. ¿Continúo leyendo o solamente nos quedamos con los críticos? Edson, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En la parte de la meta, ¿por qué seccionas entre el 75 y el 80% es decir, pones realización del diagnóstico, el tipo de amenazas naturales que afectan a la zona en el 75%? ¿Y por qué no en el 100%? O sea, ¿por qué solo? Bueno, en esta parte considero yo pues que nos enfocamos más a la parte a los lugares que son más críticos, más afectados principalmente, porque si vemos por ejemplo en el mapa de riesgos, con permiso, está, bueno, por ejemplo, en un 75% sería más o menos en toda esta sección de acá, más esta otra. No así tal vez las personas que están viviendo en este sector,
que si bien es cierto, pues todo el mundo está en riesgo, pero tal vez ellos, para que la cárcava o la, ¿cómo se llama? O el deslave, pues lo logre alcanzar, tiene que pasar una buena cantidad de años. Entonces nosotros estamos planteando, digamos, como personal o grupo de enfoque inmediato este sector de acá, ¿verdad? Por eso es que decíamos pues en un 75%. Pues, lo que pasa es que me llama la atención porque se evalúan las amenazas naturales. Es decir, o sea, las amenazas naturales no solo es la cárcava. O sea, si llueve, va a llover la misma cantidad porque el espacio es bien pequeño. O sea, el área de estudio es bien pequeña. No puede sectorizar, digamos, qué sé yo, 3 cuadras a 5, por ejemplo. O sea, me llama la atención que el área es pequeña. Si me permite, hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, si me permiten reforzar un poquito ahí. Como estamos en las acciones, entonces en los ejemplos que nos dieron la clase anterior, que las metas tienen que llevar un porcentaje para luego sacar los indicadores. Entonces no podemos poner un 100%, porque si no llegamos al 100%, es el 100% contra que lo vamos a medir. Por eso es que se ponen porcentajes en las metas, para luego de ahí, con esos porcentajes, sacar la fórmula del indicador. No sé si con eso también refuerzo un poquito la respuesta de la pregunta. Lo que dice Claudia es que en la meta dice realizar el diagnóstico del tipo de amenazas naturales que afectan la zona un 75%. O sea, quizá, perdón, tal vez yo estoy comprendiendo mal también, pero quizá la duda es si solamente un 75% del territorio o si el diagnóstico lo van a desarrollar hasta un 75%. Es que esta meta tal vez por el tipo de acción que es como complicado. Si haces un diagnóstico de amenazas naturales, ¿cómo sabes que ya llegaste al 75% si no sabes cuántas amenazas son porque todavía no has terminado el diagnóstico? Más o menos. Correcto, a eso me refería, doctor, exactamente. Sí, quizá ahí tal vez revísenlo, porque yo comprendo que cuando se planifica se debe ser conservador en cuanto a los porcentajes, porque si ponemos siempre 100%, probablemente dentro de la planificación no estemos contemplando el 100%, pero en este caso queda un poco, queda confuso. Si lo que ustedes quieren hacer es el 75% del territorio, diagnosticarlo, o si lo que desean es decir que van a trabajar solo 75% de amenazas, pero si van a hacer un diagnóstico, ¿cómo saben que ya están en 75 y no en 25 o 100? O sea, quizá ahí no sea bueno ponerle un porcentaje. Revisen. Un porcentaje así, no completo. O sea, porque haces un diagnóstico o no lo haces. Perfecto, lo vamos a revisar. Solo revísenlo. ¿Ok? Les preguntaba si continuaba con las otras, los otros riesgos que habíamos priorizado, que no son críticos, digámoslo así, en aras del tiempo, o continúo. No, si gusta pasemos a ver la matriz de facilidad de impacto. Bueno, de aquí, antes de pasar, bueno, Edson es el que estaba exponiendo. Edson, ¿cuántos riesgos más les quedan ahí después del crítico? El de 9 y solo para ver las acciones. Sería R9, R3, R6 y R8. Okay. Bueno, solo para ver las acciones, bueno, hay que recordar que, para hacerles aquí también oportunidades de mejora, que en las acciones deben de revisar igual estar usando verbos de acción, como la palabra lo dice. Por ejemplo, promover no es un verbo que se utiliza para una acción, porque se puede utilizar para un objetivo. Ve que dice promover la revisión de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del área metropolitana tal y tal y tal. Ahí, la acción es revisar la ley. No necesariamente significa que a la persona que está haciendo esto le va a corresponder hacerlo.
pero si ustedes lo dejan como promover, en realidad eso no es una acción, ¿verdad? Igual que promover, revisar la política, es exactamente la misma situación. Deben de poner el punto sobre las IES ahí, la acción debe ser más concreta, es un indicativo. Y de hecho, cuando uno va a redactar acciones, uno hasta lo pueden buscar en la web y hay que buscar los verbos de acción. Hay una serie de verbos que no se utilizan en acciones como velar, promover, organizar, generar, proponer. Ese tipo de verbos no son de acción, son propositivos. Los verbos de acción. Doctora, son perdón, voy a apagar un ratito el micrófono nuevamente, perdonen. Sí, no se preocupe. Entonces les decía que los verbos de acción son verbos como realizar, hacer, comprar, medir, etcétera, etcétera. O sea, esos son los verbos que se utilizan para definir acción. Doctora Edson, ¿puedes dejar de compartir? Ya dejaste de compartir. ¿Pueden verla? Sí, vemos. Sí, se mira. Ok, bueno, para esta matriz 10, tal como nos decía en la clase anterior, pues nos trajimos solo los riesgos críticos, los más críticos. Los cuales son el R1, R2, ay perdón, es que aquí se me olvidó combinar. Bueno, no sé qué hice. Aquí es, perdón. Va. El R1, R2, R4, R5 y R7. Para el R1, riesgo de fenómenos de escorrentía y colapso estructural por drenajes deficientes ocasionados a pérdidas de inmuebles de interés social. En este caso, pues, eran las dos acciones: ampliar la capacidad del drenaje y rehabilitar el drenaje existente. De acuerdo a la clasificación de la matriz, pues obtuvimos los valores y haciendo el análisis, que tiene una facilidad de 3, el ampliar la capacidad del drenaje. Y es decir, es de menos facilidad en la implementación. Esto lo determinamos pues porque para eso se necesitan fondos de gobierno. Aquí en este país, pues todo lo que es de inversión de gobierno tarda y es bien difícil. Bueno, ahorita cuando entró el nuevo gobierno, pues tenían que dejarse ver, ¿verdad? Actuar. Y en este caso, en esta cárcava, pues sí metieron mano rapidito. La verdad que era un caso bastante fuerte, con un impacto grande, y eran muchos los afectados. Y la verdad es que le metieron mano rapidito. Y fue un montón de dinero, pero se hizo luego. Sin embargo, las nuevas actividades que nosotros aquí estamos proponiendo, pues eso, como le decía, implica fondos de gobierno y eso pues no es tan fácil. Entonces le pusimos ahí un 3, que es de menos facilidad en la implementación. Le pusimos en el impacto un 4 porque si eso se lograra, sería de un impacto positivo buenísimo, ¿verdad? O sea, eso sería lograrlo, sería genial. Eso nos dio una sumatoria de 7. Rehabilitar el drenaje existente, al igual que el anterior, pues es difícil, por lo que ya les explicaba, por eso le pusimos un 3, y igual el impacto sería 4, sería un impacto, mayor impacto, ¿verdad?, en los resultados. Para el R2, las obras de mitigación previas, pusimos 2 acciones: plan de mantenimiento de las nuevas obras de mitigación, monitoreo constante en las zonas que se consideren más vulnerables dentro de la zona de influencia. Fíjense que acá pusimos 1, porque igual es de menos facilidad en la implementación. Bueno, sobre todo porque lo analizábamos así. Fíjese que cuando se trata de mantenimiento, cuando se trata de monitoreo, muchas veces aquí
y se han hecho buenas obras y no se les da el mantenimiento. Entonces, bueno, de hecho ahí ya se habían hecho obras que fueron las que se dieron en las últimas lluvias, pero se podría considerar que fue por falta de mantenimiento de los drenajes, falta de mantenimiento de las obras en realidad, porque sí se generaron varias obras, varios gaviones, varios taludes, y se reforestó, ¿verdad? Con especies como zacate vetiver, isotes, que son especies que amarran suelo, pero en realidad no se le dio nunca mantenimiento. Entonces consideramos nosotros que eso es bastante importante. Le dimos un 3 porque consideramos que sería de gran impacto, sería un impacto grande si se lograran hacer esas obras, pero también hablábamos de que al igual que no llegan a recolectar los desechos, al igual que no se da mantenimiento, eso es por problemas delincuenciales. Hay muchos proyectos que se han querido desarrollar en la zona y que no se han desarrollado porque es que en los alrededores hay muchas zonas marginales y prácticamente de ahí es la gente que genera ese problema de alta delincuencia. Entonces, por eso lo evaluamos así. Bueno, en el monitoreo igual consideramos que es muy importante un monitoreo constante, pero caemos en lo mismo. Le digo que sí se construyen obras, pero muchas veces se construyen y hasta ahí se quedan. No hay un monitoreo, no hay un seguimiento. Si no hay monitoreo, pues uno no puede decir esto funcionó al 100, o si se detecta una falla, corrijamos. O sea, si no hay monitoreo, pues no se puede mantener la obra. Para el R4, acciones a la salud de la población, pues se puso en las acciones desarrollar campañas de concientización sobre la importancia y beneficios que conlleva el manejo adecuado de los desechos sólidos de aguas residuales para reducir la afectación a la salud. Ayer hablábamos, por ejemplo, cuando hacíamos la matriz de comparación, que pues tener salud pues es todo, ¿verdad? Ese siempre nos daba alto porque pues es bastante importante. Sin embargo, acá le hemos puesto que la facilidad igual en la implementación es menor con ese 3, por lo mismo de los problemas delincuenciales. Sin embargo, consideramos que tendría un impacto en los menos en los, en los resultados, por el problema, ¿verdad? Por el problema existente en la zona. En el R5, desbordamiento interno y externo por la obstrucción de drenajes, se han propuesto 2 acciones: plan de mantenimiento del sistema de drenajes que se está rehabilitando de acuerdo al 1, y el monitoreo también periódico de las zonas que se ven más vulnerables dentro de la zona de influencia. Pero en este caso la valoración cambió porque pues son bastantes años los que se necesitan, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Igual en este caso necesitamos de las entidades como el Ministerio de Obras Públicas, fondos de gobiernos, y los gobiernos municipales. Mencionarle que aquí políticamente es bien complicado porque un ejemplo, si el gobierno central es de un partido y el gobierno local es de otro, no hay apoyo. La verdad es que es bien difícil el apoyo. Yo creo, no sé si en todos los países es así, pero aquí cuesta. Entonces, igual. Por eso le colocamos que sería como de facilidad el implementarlo, pero si vemos que es y que en los resultados pues sería de gran impacto el poderlos hacer, pero está difícil en ese sentido por los fondos, por los recursos que habría que implementar.
Y en la R7, altas probabilidades de fenómenos erosivos agudos. Ahí se colocó las acciones de evaluar amenazas naturales, tipo, frecuencia, magnitud y localización y extensión, establecer sistemas de alerta temprana y realizar sesiones informativas y simulacros en sitios públicos con los habitantes. Vaya, si pueden ver la primera, le ponemos que es de menos facilidad. Por lo mismo, porque dependemos para esa acción necesitamos de fondos y de coordinación entre instituciones. Entonces, por eso le pusimos que es de menos facilidad, pero que generaría un impacto grande el poder desarrollar esa acción. En las últimas dos, establecer sistemas de alerta temprana, de comunicaciones y realizar sesiones informativas, simulacros, consideramos que es de más facilidad para la implementación y pues es de gran impacto también, ¿verdad? Porque estas acciones pues también se desarrollarían entre los residentes de la colonia. Y la verdad es que en los últimos años esa gente se ha organizado bastante, ¿verdad? Al ver la situación tan grave y se han organizado bastante y esas acciones podrían ser como más fácil de realizarlas. Y vemos que esas son las que tienen un valor más alto en el total. Sin embargo, consideramos que si se lograran realizar las primeras, que es ampliar la capacidad del drenaje, rehabilitar el drenaje existente, eso sería, y monitorear, ¿verdad? Eso serían como lo principal, pero es donde se tiene como un poquito de mayor dificultad para realizarse por lo de los fondos y por lo de las organizaciones entre gobiernos locales y gobierno central. Bueno, eso sería. No sé si tienen alguna... Silvia, de acuerdo al análisis que hicieron, bueno, tuvieron varios con 8 y 2,8 y 3,7. Sería que esas dos últimas acciones serían las prioritarias, establecer los sistemas de alerta temprana y realizar sesiones informativas. Como pueden ver, este grupo utilizó de una manera distinta la ponderación de facilidad de impacto del grupo anterior. Sin embargo, al ser un método para jerarquizar acciones, el razonamiento que han hecho no está incorrecto. Igual en la metodología inicial utilizan la misma escala y la utilizan multiplicada, pero también la utilizan sumando y de forma separada. Entonces no le veo que esté errado. O sea, han hecho un razonamiento de priorización de una manera pues adecuada, ¿verdad? Sin embargo, tengo que hacer la observación de que en la metodología inicial se suponía que usaban una sola escala y que lo multiplicaban, pero no hay ningún problema. El razonamiento está bien y el trabajo está bien elaborado. En este caso, las observaciones a lo que han presentado versan sobre el tema de las acciones, que algunas de esas acciones están planteadas como objetivos y que deben ser más aterrizadas usando verbos de acción y revisar el tema de las metas en cuanto a los porcentajes, sobre todo en aquellos casos en los que, como hace un rato lo veíamos, aplicar X porcentaje parecería que carece de la lógica, pero para que lo revisen. ¿Algún otro comentario, observación que tengan ustedes al trabajo de los compañeros? Claudia, o sea, que te quedaste conforme. ¿Sí? A mí me queda la duda, doctora, de la clasificación de la matriz en este caso, porque sí, como bien decía usted, nosotros utilizamos, o sea, la misma ponderación y luego la multiplicamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no quiere decir que está atada a que sea así, sino que se puede... Porque eso siempre va a depender de la escala que se utilice y de lo que cada escala signifique, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue dividir. Por ejemplo, ponen cuando
Desde el punto de vista, vea que en el 4 dice que es cuando un proyecto tiene más facilidad y más impacto. Entonces ahí, de hecho, se le pone a los dos 4-4. Pero en ellos, por ejemplo, en la primera que tienen un 3-4, Silvia decía un 3 porque es menos facilidad, pero probablemente tiene menos facilidad, pero tiene más impacto. No entiendo, tal vez porque usaron el 4, ahí deberían haber usado el 3, porque le está dando la opción, excepto que fuera menos facilidad y menos impacto, entonces tendrían que usar el 2. Como lo explicó Silvia, el razonamiento está bien, sin embargo yo le sugiero al grupo, este es el grupo 2 me parece, que revisen las ponderaciones. Silvia, revisen las ponderaciones porque lo correcto es que ustedes utilicen la escala como está planteada ahí. Si ustedes tienen una acción que es menos fácil y también tiene menos impacto, le ponen 1. Si tienen una acción que es más fácil pero tiene menor impacto, le ponen un 2. Si es menos fácil pero tiene más impacto, le ponen un 3. Y si tiene mucha facilidad y tiene además mucho impacto, se le pone un 4. Y eso entonces lo multiplican 4 por 4, 16. Ok, la verdad es que como hoy no consultamos y no estaba la indicación ahí, no fuimos. No, tranquila. No, y cuando nos quedó chance de consultar y nos fuimos con la lógica, sí. Sí, no se preocupen, pero cuando digo que no es incorrecto del todo es porque en los métodos de ponderación cuando impera es la escala y cómo usted interpreta la escala para su ejercicio de priorización, y entonces perfectamente sumar tampoco significa que esté errado. Tal vez lo que cuesta entender es, por ejemplo, si tienes un 3 y un 4, ¿por qué? Lo que razona es que si es un 3 es menos facilidad, pero es un impacto muy alto, pero entonces ahí tenías el mismo 3 que también era más impacto también. Sí, por ahí. Esa fue la duda que nos entró a nosotros también cuando comenzamos a hacer esta parte, porque no podíamos poner, o sea, no salía como, o sea, no detectamos porque realmente no podíamos poner ponderación diferente. O sea, tenés igual porque ya la clasificación te lo da. O sea, tenés dos que son para más facilidad, menos impacto. Y tenés dos, al contrario, o sea, menos impacto, más facilidad. Sí, pero, es o sea, porque no podías hacer como la combinación, por eso. Exacto, porque todas las combinaciones posibles ya están en la ponderación. Ajá, correcto. Pero bien, ese sería una cuestión casi que de forma, el análisis que hiciste, Silvia, es correcto. Entonces nada más cambiar ahí los números, multiplicar, y probablemente, bueno, si lo estás haciendo, vamos a ver si las cifras te cambian un poco, porque probablemente te va a cambiar la prioridad que tenías de las acciones. Por eso sí hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, esa acción 2.2 significa que es una acción de más fácil la implementación, pero que el impacto es menor en los resultados, que serían las campañas de concientización. Pero si, por ejemplo, se considera que las campañas de concientización son fáciles de hacer, pero que tienen un impacto importante en los resultados, sería 4.4, por ejemplo. Bueno, vean que al hacerlo como corresponde, los resultados no varían. No, porque siempre nos quedó con mayor número las últimas dos acciones. Sí, por eso le decía que no era que estaba incorrecto, porque el razonamiento... Sí, la verdad es que en este era el único que nos daba 8 y ahora nos da 16 y siempre sigue siendo el más alto. Y lo que les decíamos nosotros es porque necesita más de la organización de la comunidad para poderla desarrollar, y eso es algo mucho más fácil de hacer que poner de acuerdo y sacar billete del gobierno, ¿verdad? Entonces, o sea, las de arriba son como muy importantes,
pero la facilidad y el impacto es grande, pero la facilidad para hacerlo es menor, porque implica billete, implica ponerse de acuerdo entre instituciones y eso es muy difícil aquí. Sí, entonces las como de acciones inmediatas podrían ser estas que necesitan menos plata y más organización a nivel local. Ok, entonces bueno, ahí ya tienen los criterios para lo que es su portafolio de proyectos. Bueno, entonces básicamente las observaciones en la parte de las acciones son similares a las de los compañeros anteriores y ya hicieron la corrección aquí que ameritaba. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra observación ustedes del trabajo realizado por los compañeros del grupo 1. Y si no, pues muchas gracias por la atención y por las observaciones. Gracias, Claudia.